Hola, soy Beatriz Ospina. Estoy presentando el capítulo 2 del libro Historia de las Doctrinas Económicas de Eric Roll. En este caso, el capítulo 2 se nombra El capitalismo comercial y su teoría. Bueno, este capítulo inicia hablando de la economía política preclásica. Tiene dos cosas muy importantes. Una de ellas es el nacimiento del capitalismo comercial a modo de mercantilismo. Ya vamos a hablar de qué es el mercantilismo. Y dos, la economía política. Entonces, bueno, la teoría mercantilista es una economía donde um, es muy comercial y priman las relaciones con el Estado. Entonces, bueno, hay un interés mayor en la riqueza y en la aceleración de la actividad económica de las naciones. También se da la aparición de los estados nacionales. Otra cosa muy importante es que en esta época fue la aparición de la imprenta por medio de Gutenberg. Entonces, como apareció la imprenta, eso como que fue una herramienta muy útil para los intercambios comerciales de la época. Había como más forma de comunicarse unas naciones con otras, de enviar cartas, enviar mensajes, en fin. Eso posibilitó como el intercambio comercial. Otra cosa fue muy importante, es que el feudalismo, como lo hablamos anteriormente en el capítulo anterior, con respecto a la Edad Media y la importancia de los territorios, y ellos eran como los que mandaban los que gobernaban las tierras. En esta época se derrotó el feudalismo por medio de mayor tecnología agrícola. Entonces esto trajo sobrepoblación rural y además hizo que los señores feudales aumentaran sus deudas. ¿Y qué pasaba? Que los señores feudales aumentaran sus deudas, pues tuvieron que acudir a su vez al comercio y a nuevos métodos agrícolas eh, para no quedar pues derrotados totalmente y para poder surgir en el mercado. Otra cosa es que se hizo mucho énfasis en las vías marítimas, en el comercio por vía marítima, en el comercio exterior, y esto trajo mayor capital comercial. Se hizo mayor inversión en tierras y se eliminó el poderío político o la influencia. Esto era pues por medio del mercantilismo. Entonces, por otro lado, los aristócratas, el modo en el que aumentaban su riqueza era por medio de enlaces matrimoniales. Los enlaces matrimoniales traían tres cosas, que era capital financiero, capital comercial y que los hacía poseedores de bienes raíces. Entonces, este era como el método en el que como que firmaban matrimonios para firmar los contratos de, de todos estos tipos de capitalismo. Otra cosa muy importante que se da es que se organizó la organización de la producción. Entonces, eh, lo que pasaba es que el capitalista mercader en esta época, por medio del monopolio y la explotación de los artesanos, de los pequeños productores, ellos llevaban todos los procesos productivos. Entonces llevaban a tope a los pequeños artesanos para los procesos productivos y llevaban a comerciar, pues eran los capitalistas mercaderes, llevaban a comerciar los bienes que se habían adquirido por medio de los artesanos, y eso los llevaba a un dominio absoluto. Entonces, en este caso, pues eso ya luego fue derrotado por el capitalismo industrial. El capitalismo industrial, eso traía el capitalismo capitalista mercader era como un ciclo, ¿no? Entonces, él llevaba a la explotación y tenía monopolios con los artesanos y estos les daban un dominio absoluto por esto mismo, entonces ellos seguían siendo
los capitalistas, y así seguía siendo un ciclo en el que los artesanos siempre eran las personas pobres y el capitalista mercader seguía siendo cada vez más rico. Eso lo derrotó el capitalismo industrial. En este caso, el capitalismo industrial fue como el que sentó las bases del capitalismo industrial moderno, en el que se produce a la orden de las personas que lo necesitan. No solamente se tiene allí como explotados los artesanos y el mercader como que iba y vendía, pero podía ser que también perdiera porque no vendía todo, sino que se producía a la orden. Y además los artesanos ya no eran como esclavizados, sino que ahora eran artesanos independientes que trabajaban a su manera. Las otras personas, los capitalistas industriales, le compraban esa mercancía y luego la como revendedores, como diríamos actualmente, y eso sentó bases como de capitalismo industrial, que también era por medio de la manufactura comercial. Entonces, en el monopolio era el método de enriquecerse para fomentar el comercio. La política estatal dependía siempre del comercio, porque el comercio es lo que da como ese, pues aún en esta época no se habla de eso, pero es lo que da el valor agregado. No solamente es los artesanos y los agricultores que tengan su alimento allí y que lo produzcan ella, sino que el comercio es el que da el transporte, el que va ahí y da toda la logística y encuentra el posible comprador. Entonces, bueno, ya en la teoría mercantilista, el dinero representa riqueza, sí o sí. Para la teoría mercantilista, lo principal es el apoyo del Estado. Siempre una cosa siempre tiene que ir de la mano con la otra en este caso. Entonces, en este caso, el capitalismo mercantil, el que hablamos anteriormente, preparó el terreno al capitalismo, al comercio moderno, capitalismo comercial moderno. Entonces, los mercantilistas siempre tenían una alta estimación del dinero. Siempre hubo un autor que habló de algo muy interesante y era sobre la reducción de la tasa de interés. Entonces, habían autores que decían que como había países que eran tan ricos, podían tener una tasa baja de interés sin que se afectaran. Mientras otros autores decían, no, es que las tasas bajas de interés son las que traen riqueza a los países, a las naciones. Hasta que llegó otro autor y dijo, bueno, pues yo creo que una lleva a la otra. Entonces viene siendo como un ciclo. Si un país tiene como las posibilidades de brindar bajas tasas de interés, eso va a traer mayor inversión, mayor movimiento del capital, entonces esto va a traer mayor riqueza a mi propio país. Entonces es como un ciclo en el que las tasas de intereses son causas y efectos de la riqueza en los países. Esto va contrario a las teorías de los mercantilistas. A ellos pues no les convenía esto como tal, pero entonces luego aquí se decía que el comercio es el medio para enriquecer los países. Bueno, entonces hubo una época en la que las personas que comerciaban con lana, ya hablando de, bueno, en la segunda parte del capítulo, podemos leer que hacen como diferencias entre los mercantilistas y los metalistas, porque ambos pues tienen como sus diferencias en cuanto al uso de los metales y las piedras preciosas y el dinero, el capital. Entonces, por ejemplo, hubo una época en la que las personas que tenían el mercado de la lana estaban obligados a traer por cierto, como por bultos de lana que comerciaran, importaran o exportaran entre países, tenían que ir acompañados de
ciertos kilos o ciertos piedras preciosas, pues eran oro y plata, principalmente los que se comerciaban. Entonces aquí empezó a verse que era como impuestos. Empezó a verse desde esta época lo que eran los impuestos por importaciones y por exportaciones. Pero también pues con el tiempo vieron que, bueno, sacaron teorías de que entre más metales preciosos o piedras preciosas tuviera un país, eso los enriquecía más. Entonces por eso hicieron una ley de prohibición de exportación de oro y plata. Entonces, bueno, en otra parte del capítulo me habla de lo que es la balanza comercial. Entonces, en esta balanza comercial hablan que el comercio lucrativo es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones que genere un país. Entonces, que es importante mantener la balanza pues bien, desalentando la importación de artículos de lujo. Entonces, eh, bueno, una cosa que también hablaba de la balanza comercial muy importante es que no solamente se hablaba de la balanza en el país como tal, de importaciones y exportaciones, sino que en Inglaterra se hablaba de balanzas particulares. Entonces, que los mercaderes o los capitalistas como tal nivelar sus importaciones con sus exportaciones, qué tanto estoy produciendo y qué tanto tengo que estar comprando. Entonces, nivelar también esa balanza estimulando las exportaciones. Entonces, bueno, ya con el tiempo se dio un aumento de la reglamentación, llevando un proteccionismo total y dando las bases de la industria moderna. Entonces, estas bases de la industria moderna principalmente fueron embargos a las importaciones, con lo que hablaba anteriormente de la balanza comercial, intentar mantener exportaciones y disminuir o en este caso embargar las importaciones, eh, las, la prohibición de exportar herramientas y obreros que fueran especializados, sino que se quedaran en su territorio porque eso aumentaba la riqueza. Como aún como les digo, todavía en ese tiempo no se hablaba de eso, pero le da como la plusvalía a la nación, al país. Otra cosa es que se fomentaban las importaciones de las materias primas o se fomentaba también la producción. En este tiempo se empezó a hablar de la inspección de calidad, por lo mismo que se intentaba no importar artículos de lujo, sino que nosotros mismos tuviéramos materias primas, personas, herramientas y obreros especializados y tuviéramos la posibilidad de generar esas inspecciones de calidad para nosotros ser la nación de los artículos de lujo y poder empezar a exportar y que mi país aumentara las riquezas. Y otra cosa que se dio fue que empezó a escucharse sobre los subsidios a las industrias nuevas. Entonces, eso fortaleció las pequeñas empresas que empezaban como a surgir para que las exportaciones aumentaran, las importaciones disminuyeran, se nivelara la balanza comercial a favor de la nación y la nación creciera en cuanto a tecnología, en cuanto a cultura y en cuanto a todo lo posible. Esa era como la forma de desarrollo económico. Entonces, con esto termina mi capítulo 2 de la historia de las doctrinas económicas de Eric Roll. Mi nombre es Beatriz Ospina. Muchas gracias.